Niñas y monos. Digo, hola manada de lobas y lobas. Hoy voy a hablar principalmente de una película, pero también del relato en el que se basa. Stephen King tiene una particularidad que no la tiene ningún... Bueno, la tienen muy pocos escritores. Pero, por ejemplo, en el caso de Stalker de Andrei Tarkovsky, que está basada en la novela Los Strugatsky y Picking Extraterrestre, para mi gusto la película es mucho mejor que el libro en el que está basada, pero el libro es muy bueno. En el caso de Starship Trooper, bueno, ahí estamos en un problema, porque la película es mucho mejor que el libro y el libro es mediocre. Y después tenemos el caso de El Resplandor, donde la película es una maravilla de Stanley Kubrick y el libro es mediocre. Y acá estamos en otra situación. Estamos hablando de un cuento de Stephen King llamado El Mono y de una película de Osgood Perkins que se basa en el cuento del mono. El cuento del mono, el cuento del tío. El otro día, antes de hacer este video, dije voy a leer el cuento del mono. Y digo, ¿dónde lo tengo? Porque yo lo tenía en una antología Stephen King de hace años que después me la presté, no me la devolvieron, no me importa. Y no me importó. Bueno, pero me acordé que la tenía en esta antología de Martínez Roca. Así que lo volví a leer. ¿Saben lo que me pasó? Me dormí 3 veces. Estaba cansado, sí, reconozco. Pero ayer, con el mismo cansancio, con el mismo bajón anímico que tengo estos días, hace días, con lo mismo todo, no me dormí leyendo La muñeca de Algernon Black. Es más, quedé enganchadísimo y hasta que no terminé, eran las 3 de la mañana, hasta que no terminé el relato, que es largo, no es corto, no me pude ir a dormir. Y después me fui a dormir y tuve la misma pesadilla que vengo teniendo hace 20 días, pero de otro tipo de pesadilla. Entonces, ¿qué pasa con el relato de Stephen King? Que es una cagada. Es un bodrio. ¿De qué se trata? Se trata, aparte no tiene... yo me salté alguna página, quería llegar al final de una vez, no aguantaba más. No lo aguantaba más. Es básico, lineal. Para mí que Stephen King se erotiza matando niños y gatitos. La verdad, mata un gato, describe las tripas del gato. Mata, digo, porque él escribe sobre la muerte del gato, así que lo mata a él. Y él escribe sobre la muerte de los niños, así que lo mata a él. Tiene una obsesión aburridora con niños atropellados por camiones, por ómnibus, por autos. Bueno, no se olviden que en el cementerio de animales el niñito que prácticamente es un bebé lo atropella un camión, lo pasa por arriba, le hace paté. Y acá también al amigo de uno de los protagonistas lo pisa un auto con un tipo borracho. No, la verdad que es insoportable. Es básico, lineal. Y ojo, esta es la mejor época de Stephen King. Es más, esta es la época que yo consideraba la mejor porque consideraba que los relatos estaban bárbaros. En ese momento, cuando leí ese cuento, me olvidé de él. O sea que se ve que en ese momento me gustó, pero después mi cerebro empezó a crecer, tipo una especie de gasú de los picapiedra. Y ese tipo de cosas fueron borradas del cerebro. Mi mente dijo, ta. ¿Vieron cuando usted tiene mucho spam en el disco duro y tienen, yo qué sé, 30 GB de spam? No tengo espacio en el disco y van y 30 GB de spam. Y le dan eliminar el spam. Bueno, estas cosas de Stephen King son spam en mi cerebro. Pero lo volví a leer igual para hacer este video. Digo, vamos a hacer un video de contenido de una película que la vi antes que leer de vuelta el cuento y la verdad me divertí mucho. Tampoco le pidamos mucho. Reconozco que Longlegs, la película anterior de Osgood Perkins, está muchísimo mejor que esta. También noté cosas que capaz que es mi impresión por el desprecio que le tengo a Stephen King y más después tener que leer un cuento de esto para hacer un video. ¿Cómo recrear el origen de esta película? Vamos a imaginar qué pasó para que Osgood Perkins agarrara esta película. Osgood Perkins tenía deudas o quería más dinero, quería plata. Todos quieren, cuando tienen, quieren más. Y vino una productora y le dijo, che, Osgood, ¿qué te parece si haces una película basada en un cuento de Stephen King que tenemos acá, que lo pagamos hace 50.000 años para hacerlo película y no lo hemos hecho? Entonces Osgood Perkins dijo, oh, sí, Stephen King, sí, bárbaro, dale, dámelo.
Y cuando lo leyó le pasó lo mismo que a mí. Se quería arrancar la pelota con una Gillette. Entonces, ¿qué hizo Good Perkins? Lo que hizo en esta película, tomársela para la joda. Está todo la obra tomada para la joda. Es una mezcla de humor con gore grotesco, tripas, cabezas que explotan. Es hiper gore. No tiene nada que ver con el estilo que le vengo viendo a Osgood Perkins, principalmente con Longlegs, que es mucho más sutil, que es un horror donde se mostraba de repente una imagen del diablo fuera de la visión del protagonista, con lo que implicaba que estaba el diablo ahí parado, con forma de cabra negra, de media cabra negra humanoide parada ahí atrás. Ese tipo de horror que, con la actuación de Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage con la careta del hombre elefante, y de repente por ahí venía la parte más humorística de Perkins, que es el hijo de Anthony Perkins, el psicópata del Bates Motel. ¿Se acuerdan? De Psicosis, basada en la obra de Robert Bloch. Bueno, la película Hitchcock, el loquito, el psicópata, es el padre de este director de cine de Osgood Perkins. La verdad que tiene más pedigree que Stephen King. Y se le notó en esta película. El relato es un bodrio, es un padre que los dos hijos encuentran un mono de juguete que él tenía de niño y lo tratan de activar, el mono se activa solo, empiezan a ver flashback del pasado del padre Hall, donde le habían dado ese mono. ¿Vieron cuando un escritor de pedigree tira una línea como por ejemplo un Lovecraft, un Machen, un Blackwood, un Carcassonne Smith o cualquier escritor más o menos, un Ligotti, que te muestran un objeto maldito y te dan a entender de dónde viene? Le doy un ejemplo. Me leí La muñeca para tratar de compararlo con este relato de King, porque la muñeca de Algernon Blackwood es un objeto maldito, que es una muñeca, que se la envían a un coronel retirado británico como una venganza. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en la muñeca viene un hindú al que le llaman un hombre negro, o sea, y lo ven como algo feo. Pero Blackwood se desentiende, está bárbaro, porque él pone en boca de la sirvienta irlandesa del coronel británico, que para ella todo lo que es negro es malo. Pero lo pone en boca de ella, no lo dice Blackwood. O sea, Blackwood en ningún momento emite un juicio de valor sobre la raza o la piel del tipo que le trae esa muñeca en una caja y que es un objeto maldito para generar una venganza. Pero ¿cuál es la diferencia entre el relato? Bueno, entre Blackwood, es que Blackwood era un escritor y Stephen King es un tipo mainstream. Y Blackwood era un artista y King nunca va a ser un artista. Pero una de las cosas que te muestran acá es que primero aparece un tipo hindú que le entrega una muñeca y dice solo para la mano del coronel fulano. Cuando el coronel fulano se entera de que de que le dejaron ese objeto, le dice a la empleada que lo tire, que lo queme, que haga lo que quiera, que no quiere saber nada, que no se lo mencione ni que no se lo muestre. Pero ¿qué hace la vieja, la empleada? El coronel tiene una hija que se tira una línea como que no es una hija legítima, pero es el único amor que tiene en su vida, su hija. Y un tipo frío, medio distante, un poco autoritario de más, bastante... El personaje al principio es medio grosero, pero al final muere con una dignidad que es un disparate. Cómo lo va mostrando Blackwood y cómo, tanto en la dignidad de su muerte, como cuando él se entera que la hija tiene esa muñeca y que la muñeca de noche se despierta y camina sola y hasta habla en hindú. Cuando pasa todo eso, el coronel cambia y se arriesga y muere, o sea, a defender a su hija, o sea, entrega su vida por la de su hija. Pero a su vez, la muñeca, lo que dicen en hindú, es venganza. Él dice la palabra, esa palabra es venganza, porque le dice la institutriz, que es prácticamente la protagonista, es la que va narrando todo, es la que le dice
a él le repite esa palabra y él la escucha y es venganza. Entonces, acá tenemos un elemento importante, que obviamente un escritor de pedigree como Blackwood nos va a mostrar algo así, y es, llega un tipo y entrega una muñeca que termina matando a un coronel que obviamente alguna cagada grande se mandó en el pasado. Estamos hablando de las colonias británicas en la India. Un coronel británico colonialista. ¿Quién sabe qué crímenes se mandó? Más cuando él se da cuenta de dónde viene eso. Él constantemente dice que estaba esperando algo así, pero nunca dice qué hizo. No lo dice y no lo va a decir hasta el final y tampoco lo dice en el final. Nunca sabemos qué fue lo que hizo, pero sabemos que fue algo gravísimo. Y nunca sabemos qué es la muñeca, pero sí sabemos que proviene de una venganza por algo que hizo el coronel. Ya con eso nos da para que nuestra cabeza vuele, imagine una masacre de un pueblo por parte del ejército británico a cargo de este coronel, o un abuso, no sabes. O sea, hay una venganza y hay una muñeca maldita y es más o menos algo como lo del mono de King, pero el mono de King no sabemos dónde viene y no importa. Es más, Osgood Perkins en la película dice que el mono, el origen del mono, es porque lo trajo el abuelo de un viaje, en un avión. O sea, que lo trajo un viaje, lo trajo a otro lugar. No sabes por qué. Pero bueno, ahí podés especular. Pero en el cuento de King, que yo recuerdo y lo leí hace 2 días, no especifica eso. Ojo, ya le digo, me dormí y de repente me salté alguna página. Capaz que en la página que me salté dice, no, ese mono es de... No creo porque la intención de King es mostrar una muerte tras otra. Cada vez que el mono toca los platillos, que en la película es un tamborcito, porque parece que Disney, el mono de Toy Story 3 con los platillos, no querían que asociaran el mono con platillos con el mono de Toy Story 3. Pues está, ya me imagino que Disney está demasiado perdiendo demasiada guita para encima que los niños tengan miedo de mirar Toy Story 3 de vuelta o alquilarla o mirarla en el streaming de Disney y darle más minutos. Entonces tenemos que en la película te dan a entender que el mono fue traído de algún lugar por el abuelo de los niños que después son los protagonistas y que en el relato de King el mono está en un ropero en una caja. En una caja de una marca de no sé si de Habano o de qué, porque una de las cosas que hacía King y debe seguir haciendo, y yo la verdad que no lo leería ahora, leí hace un año lo último que había hecho, que era ese coso, leí un pedazo, no lo aguanté, que era algo de hada, un cuento de hadas, no me acuerdo, y la verdad que era un bodrio de soportar las marcas. No sé si él lo hacía para que la gente se sintiera identificada con las marcas. Él se comió un chocolate Pernigotti mientras se tomaba una leche con Aprole, adaptando a mi país todo, ¿no? Después se puso un pantalón Levi's con unas botas Cat y una camisa Laredo y después se fue a comer en la pizzería, en el mundo de la pizza. Después salió y se tomó un ómnibus de Cuxa. O sea, es así. Intolerable. Creo que si King insinuara un poco más y describiera menos boludeces o describiera cosas que valen la pena y no pelotudeces que no interesan para que el libro sea así y a él le paguen más, es un tipo que está para la moneda y nada más. Para mí no es un escritor. O sea, es un escritor, sí, está. El tipo vive de eso, el tipo escribe, es su oficio, sí, pero no es un artista. Vamos a sacar el arte, saquemos los de King. King es un comerciante de las letras, es un kiosquero de la literatura. Y el cuento es un bodrio. Es un bodrio y al final terminan tirando al mono un río. Me decía, me quemaste el final. Y no, igual no lo iban a leer ustedes. Y aparte no sé si lo consiguen. Debe estar en alguna antología perdida. Pero bueno, ahora capaz que sale un libro con el cuento por la película de Osgood Perkins. Pero vamos ahora a la película. O sea, en resumen, el cuento de King no especifica bien de dónde mierda vino el mono. La historia es básicamente cada vez que el mono toca los platillos porque sí, muere alguien. Son toda gente generalmente relacionada con los pibes, o sea, con los pibes que son los dueños del mono, o sea, los dueños indirectos porque eran supuestamente era el abuelo, no sé. Van pasando los años y el mono a veces se queda quieto, supuestamente tiene la cuerda rota, pero entonces se activa solo
y cada vez que toca el platillo muere alguien más. Y después pasa el tiempo y toca el platillo y muere alguien más. Y King babea, entra a babear copado contando cómo murió la persona. Y no por un tema de ser gore ni nada, solo porque, no sé, se regocija describiendo la muerte, la tripa del gato, el niño que lo quedó destrozado en el cristal en las piernas del loco que borracho que lo mató, la otra que la mató un amigo a las 2 de balazo porque no querían ir a comprar una pizza, no sé qué por qué por pelotudeces, entonces da a entender que todas las muertes se dan por una especie de, obviamente por la maldición del mono, o le echan la culpa al mono, o sea, no importa, o sea, lo que importa es que el cuento es largo, es demasiado largo para lo que aporta. Si hubiera tenido un tercio, capaz que hubiera sido más accesible, digo, para una lectura entretenida. No es entretenido. Es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y así está. Entonces después tenemos la película de Wood Perkins. En la película de Wood Perkins hay dos hermanos gemelos que viven con su madre, que es esta tipa odiosa. Yo digo, qué odiosa que es la actriz de la madre. ¿Quién es? Y es la She-Hulk, la Tatiana Maslany. Es odiosa. Cuando muere, que le da un derrame cerebral, queda muerta. Es lo único, así, bravo, bravo. Esa parte es todo genial. No, pero creo que Osgood Perkins refleja un poco el espíritu del libro en el tema de que va muriendo gente, va muriendo gente, va muriendo gente. Pero, en lugar de hacer lo que hace King, que es los personajes son prácticamente vehículos de muerte, o sea, son los que tienen al mono y por culpa de ellos y del mono muere gente que no tiene nada que ver, pero obviamente mueren porque los conocen a ellos o porque están relacionados con ellos. Son como unos vehículos para que King mate y mate gatitos, niños, lo de siempre, lo que hace siempre King, que lo hace en It y lo hace en todos lados. Y lo hace en Cementerio de Animales y tiene como el cujo, ¿se acuerdan del perro se come un gato? Tiene una obsesión con matar niños y gatos y después dice que ama a los gatos. Nunca mate los gatos, Stephen King. Los usás para sacarte una foto. Con esa cara de infradotado que tenés, de hijo de dos hermanos gemelos, que ya a su vez son hijos de dos hermanos gemelos. Ahí está, miren lo que es la cara de King. Con esa cara, díganme si no debe ser hijo de dos hermanos. De dos hermanos que nacieron en Chernobyl, aparte. Entonces la película Osgood Perkins va por el mismo camino, pero como que se nota que no se la toma en serio el cuento. Porque el cuento es serio, es aburrido, porque es plano. Los personajes son planos. Lo único que hacen es hablar boludeces. Después está el tema de el tamborcito, los platillitos del mono que a mí me tenían podrido. Repite 500 veces ham, 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 ham. Aparte después, como me tenía podrido leerlo en el libro, no quería leerlo más, me dolían los ojos, puse el final, conseguí una versión en PDF del cuento. Como lo tengo comprado, nadie me puede decir que sea pirata. Pues yo tengo el cuento porque compré el libro. Y en el cuento, acá está. Shang, 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 shang. Hang, 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 hang. Dice, miren, le leo un pedacito. Se despertó por completo, como si le hubiesen golpeado en pleno rostro con una toalla fría y mojada. Su corazón dio un brinco de sorpresa y un agudo chillido, casi de ratón, escapó de su garganta. Miró al mono, los ojos muy abiertos, los labios temblando. Han, 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 han. Su cuerpo se agitaba y saltaba en el estante, mientras los labios se abrían y cerraban, odiosamente alegres, revelando unos dientes enormes y carnívoros. Para, susurró Hall. Han, 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 a la concha de tu madre, Stephen King. Entonces imagínense tener que padecer esto después de ver la película. Porque ya la película la había visto, ya la había terminado y me había divertido. El final es re choto también. Es diferente al del cuento, porque en el cuento van y tiran el mono al agua y después sale una noticia como que, no sé, algo, el que va al río
le va a pasar algo porque está el mono maldito abajo. Una guarangada, el final es una guarangada. El cuento ya está. Paso a hablar más del cuento. En la película es así, son dos hermanos que los interpreta, le interpreta Theo James, que está muy bien el pibe. Los dos papeles los hace, es un hermano medio psicópata y sorete y otro más boludo. O sea, son gemelos, uno usa lente, el otro no. Después crecen y es Theo James haciendo dos papeles. Pero está bien hecho porque parecen dos personas diferentes. Una es un tipo tranquilo y fracasado y el otro es un psicópata que quiere vengarse de su hermano porque descubrió que su hermano, o sea, porque acá la mano le dan cuerda al mono y el que le da cuerda al mono produce una muerte, pero King utiliza mucho obras de otros autores como La Pata de Mono, por ejemplo. Vieron que La Pata de Mono de W. Jacobs se trata de una pata disecada de mono que la traen de Oriente y vos le podés pedir 3 deseos y te los concede, pero tomando algo importante de tu vida. O sea, vos le pedís, por ejemplo, yo qué sé, le pide, ¿cómo me gustaría tener dinero para comprarme un auto? Entonces tu marido va a trabajar, siendo una mujer, ¿no? Tu marido va a trabajar, entonces lo aplasta una máquina en el laburo y te dan una plata por el seguro laboral que es el valor del auto. Vos pedís 3 deseos y los deseos se te conceden, pero quitándote algo más importante que lo que vos pediste de tu vida. Más o menos es el concepto de la pata de mono. Entonces, acá lo de Stephen King, en la película de Osgood Perkins, hay una parte donde uno de los hermanos que es maltratado por el otro hermano y un grupo de niñas estúpidas, ¿vieron esas niñas estúpidas yankee que son maltratadoras? Esto fue medio como raro porque parece como un grupo de feministas preadolescentes tipo de multirraciales que atormentan a un pibe que no les hace nada porque el hermano de él le da manija para que lo atormenten. Y el hermano va y cuenta mentiras de él o cuenta secretos para que se burlen que se burlen de él con esos secretos, le tiren banana podrida, le hagan de todo. Entonces el pibe va enojado a la casa, agarra al mono, le da cuerda y pide que el hermano muera. Y la que muere es su madre. Entonces cuando el hermano le pregunta que el hermano la quería más que él a la madre, o sea, va a empezar por ahí. Aparte de la madre se pasaba diciendo que el padre se fue, los abandonó. Hay una parte donde una amiga de la madre lo lleva a comer a un restaurante chino y al chino se le escapa el hacha y la decapita delante de los pibes. Y la madre, la Tatiana Maslany, que es deplorable el personaje, se sienta con ellos en el cementerio y le dice, bueno, todos mueren, ustedes van a morir, yo voy a morir. Entonces cuando muere, lo único que a mí me provocó fue alivio, porque no la aguantaba más. Ya demasiado con She-Hulk, ya está, no la aguanto más. Aparte, tipo esta feminista que va saliendo a criticar a los hombres, macho tóxico, por culpa de usted no sale más She-Hulk. No sale más porque es una mierda She-Hulk, Tatiana Maslany. Era una basura She-Hulk. Entonces vos sos una actriz de mierda. Acá la actuación está prolija porque Osgood Perkins la maneja bien. Entonces el hermano le pregunta si él le dio cuerda al mono y él le dice que no. Pero el hermano después con el tiempo se entera, se da cuenta que el hermano de él, o sea, el otro hermano, el más agresivo, más violento, más psicótico, y que aparte es el que llora más por la madre y que la sufre más, y que estaba más pegado a la madre, los dos, que el hermano mayor por unos segundos. Decide vengarse. Entonces, una de las cosas que le pasa al protagonista es que le van a quitar la patria potestad del hijo, que es adolescente, porque está saliendo la madre con Elijah Wood, que hace un personaje de mierda, repugnante Elijah Wood. Es repugnante Elijah Wood. Incluso como Frodo era repugnante. Pero en este caso están todos los personajes caricaturizados. A diferencia del relato, que son todos planos los personajes, acá todos los personajes tienen una tridimensionalidad. Tienen o están locos, o son una mierda, o son unos desgraciados. Algunos aparecen un cachito para morir. Pero el problema del cuento de King es que todos los personajes no tienen ningún tipo de importancia o relevancia. Son como vehículos de la historia.
Mientras que acá te cuentan una historia y los personajes son personas que están pasando por un momento terrible. Hay una parte que le dicen, bueno, llévate la ex mujer del protagonista, del gemelo más chico, entre comillas, que es el más que es desgraciado. Y después está el otro que es el psycho. Recibe una llamada del hermano porque él se iba a hacer un viaje una semana con su hijo para después no verlo nunca más porque es lo que le pide la ex y porque él sabe que todavía está sometido a esa maldición porque ellos tiran el mono y todo, pero saben que puede aparecer el mono en cualquier momento. Entonces el hermano lo llama después de años de no hablar con él, pues pasan 25 años después que tiran el mono, y le dice que murió la tía. Cuando la madre muere, la adoptan dos tíos. Dos tíos medio psycho. Pero psycho, medio loquito estos sureños, pero que no son malos. El tío es Osgood Perkins, o sea, es el director que hace del tío de ellos, que hace un papel re exagerado. Y la mujer hacen tríos aparte, le dice que son tipo swingers. Y se lo llevan con ellos y son bien, pero son como muy... son rednecks. Entonces, ¿sabes lo que hacen los rednecks? Entonces, el tío en una parte, el mono le dan cuerda, el mono toca el tamborcito y el tío justo va a cazar y cuando está acostado en el sobre dormir pasa una estampida de caballos y lo dejan hecho tipo pulpa, carne picada dentro del sobre dormir. Es todo gore. Y después pasan los años y la tía un día se despierta y siente un ruido y cuando va hasta a la cocina se le prende fuego la cabeza, sale corriendo y se clava la cara en el puzón y muere. A partir de ahí aparece un personaje que es un peludo, que parece un subnormal, que hacen una venta de garage de las cosas de la tía, de estos dos gemelos, y este peludo, un guacho subnormal, compra el mono, que lo tienen ahí en la... Obviamente apareció el mono, lo habían tirado en un pozo, que más o menos eso tiene que ver un poco con el cuento también. Tiene cosas relacionadas con el cuento. Pero Osgood Perkins como que le da otra vuelta. Le da un estilo. Mientras que el cuento no tiene un estilo. Y me di cuenta mucho leyendo la narración de Bloodgood, de la muñeca, donde los personajes son personas tangibles, son personas que vos te las crees. Sí, esto es una institutriz polaca viuda, joven, que le gusta el coronel, pero hay todo un respeto. El coronel a su vez la respeta mucho y la trata muy bien, a pesar que es un tipo distante y frío y medio como malo, pero a ella la trata muy bien. Entonces te das cuenta que el coronel le gusta, pero ninguno de los dos se atreve a acercarse al otro, aunque al final se acercan por la niña, por la hija del coronel, porque está en el cuarto con la muñeca en el dormitorio, y van a la puerta y hay una parte donde se ve que se tocan y hay como, vos decís, pinta como un romance. No, porque el coronel salta a la muñeca al cuello y lo muerde como una cobra, porque lo envenena y él se va con terrible dignidad y le dice a ella, está todo bien, ya está, ya pasó, no va a pasar más nada. A la institutriz, ¿no? Por la hija, dice, cuídela a mi hija, dígale al médico mañana que tomé unas pastillas y me morí. Y se va caminando, se encierra y muere, obviamente, se toma las pastillas para hacer, no quería que supieran que había muerto por una maldición. Pero muere con una dignidad. Y ahí te das cuenta cuando un escritor sabe escribir personajes. No son personajes de cartón, de papel como los de King. Los personajes de King, si mueren o viven, a mí no me interesan. No me parecían interesantes para nada. Ni siquiera los de Resplandor. O sea, nunca me parecieron. Tampoco los de It. A mí me gustó toda la vuelta del payaso y todo eso. Cuando lo leía, si lo leo ahora posiblemente no me guste. Pero nunca me pareció que los personajes a mí no me parecían creíbles. Nunca me parecieron creíbles. Siempre me parecieron planos. Me parecieron como que tenían que estar ahí para que la historia continuara. Nada más.
No porque cada personaje era una persona. Válgame la redundancia. En Blackwood cada personaje es una persona. Y en Osgood Perkins también. De repente no con la profundidad de otro director de cine. Ya le digo, para mí que el tipo estaba pagando cuenta y decidió hacer esta película para cobrar un buen cheque. Y nada más. Dentro de todo tiene una buena crítica, en general no la están matando y no se merece que la maten la película. Es entretenida, si le gusta el gore, mírenla, es divertida. Y aparte, la relación entre los dos hermanos está creíble. Bien, yo conocí siempre hermanos gemelos, gemelas, y se vivían medio peleando, siempre uno decía que había nacido antes, o sea, siempre había un conflicto, pero después estaban unidos porque si uno moría el otro quedaba mal. En este caso es al revés, el hermano grande quiere que el chico muera, pero al final, cuando decide aceptar la mano del hermano, aceptarlo al hermano, que el hermano lo quiere, y ahí pasa algo. Pero la cuestión acá es que el mono está muy bien, está muy morboso, y el mono del cuento de King no, porque un mono que toca platillo y hace ham, 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 ham. ¿Qué ruido? No es clash, 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 no sé. Si no le hubiera metido esa onomatopeya, que aparte la mete y la mete y la mete y la mete, te pudre. Después de la cuarta vez, ham, 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 en 18 o 20 páginas el libro. La verdad no me acuerdo cuántas páginas tiene. Es insoportable. Bueno, mire, está en la página 11 a la 50. Todo, hasta los cuentos los hace largo al pedo King. Hasta los cuentos los llena de datos innecesarios. Después al final, mire el final del cuento, ¿no? Dice, vamos, le dijo no a Pity, caminaron hacia el... O sea, porque acá en el cuento no tiene un hermano el niño que ya es protagonista de la parte final. Es el padre y él. Y el padre tenía un hermano. La verdad que no me acuerdo ni qué pasó con el hermano. Porque la verdad que, ya le digo, me dormí un par de veces. Y después, de la mitad para adelante, le pedí al lector de Elche. ¿Vieron que usted pone en un archivo PDF en Elche y le dicen que te lo lea? Y le pedí que me lo leyera de la parte de la mitad en adelante. Y como cabeceaba, seguía leyendo y yo la verdad que no escuchaba. No, es un bodrio, es un bodrio. Pero la película es divertida. Así que para mí, para mi gusto, es mejor, mucho mejor la película que el cuento. Puede que no les guste, tampoco es una obra de arte del cine, pero no es infinitamente, es muy inferior a Longlegs, para mi gusto, es muy inferior. Y yo creo que el defecto que tiene la película se llama Stephen King. Es muy difícil remontar a Stephen King. Creo que solo Kubrick pudo remontarlo. Y después Brian De Palma con Carrie. Pero igual, yo Carrie es una película que no la vería de vuelta. La vi un par de veces y está, gracias. Y la remake me pareció una mierda. Está bien, hasta ahí todo bien. Y después todas esas adaptaciones de King, donde él aparece haciendo de extra. Resplandor de Kubrick y no me acuerdo más nada. Me pueden venir y decirme, ah, no, pero mirá que It está brutal. Sí, la miniserie me divertí pila, pero por Tim Curry. Después, la versión que hizo él de Resplandor es una bosta. El segundo libro que sacó para facturar, innecesario, del Resplandor, que la segunda película que hizo, ni me acuerdo cómo se llama. La vi, me pareció un bodrio, esa de los vampiros, de esa especie de serie medio vampiresco que van comiéndose los niños. Otra más matando niños, vamos, ¿no? Seguí King, dale. Lo único que sabes hacer. Yo no entiendo cómo no mataste a tus tres hijos. La verdad, Stephen King, no entiendo cómo no los ahogaste en el baño, o se te cayeron por la escalera, o los pateaste de la bicicleta, porque le tenés un odio a los niños y a los gatos, King. Sos un careta, la verdad sos un careta. Osgood Perkins al menos agarró tu cuento de mierda y lo transformó en algo entretenido, algo como para comer pop y mirarlo, tomarse una cerveza y paro de contar. No es una película igual que vería otra vez. Se las recomiendo como
algo popero. Una película de horror, gore. Si les gusta el gore, no coman carne a medio cocer o una hamburguesa, algo así, mirando la película porque es muy... bueno, tampoco la pavada, pero ya a esta altura hemos visto tanta cosa con destripamiento, pero es un destripamiento tras otro. Y yo creo que lo que hace Will Perkin es burlarse de las muertes del cuento de Stephen King. Yo creo que toda la película está en un tono de ironía y de burla. Creo que Will Perkins sintió lo mismo que yo. Leyó el cuento y le pareció larguísimo y una mierda. Y dijo, bueno, vamos a buscarle la vuelta de humor porque esta porquería no la salva a nadie. No me quiero cagar la carrera. Al menos no voy a hacer una obra maestra porque no me lo permite el cuento de mierda, que no tiene gracia, ni originalidad, ni nada, y que es exageradamente largo para lo que está aportando, sino que a su vez vamos a tratar de al menos que la gente se vaya riéndose del cine. Y ta, y que no digan, pa, ¿qué mierda de película hizo este tipo? Porque no es una mierda de película, pero sí el cuento es una mierda de cuento. Bueno, espero que les haya gustado este video. De me gusta, compartan, comenten. Nos vemos en unas horas en el vivo de los sábados. ¿Saben lo que se me cayó? Como hacía 30 o más años que no leía ningún cuento de King, que tengo ahí varios. Justamente en estas antologías de terror, antología super terror de Martínez Roca, que siempre me echaban, siempre había un cuento de King. Es que a mí me parecía que los cuentos eran lo mejor que le había hecho y ahora que veo esto no. No hay nada bueno que hiciera Stephen King. Solo me quedó en la memoria It. Y en su momento el ciclo del hombre lobo. Me gustó, pero capaz que hoy no me gusta. Si es más o menos como esto, la verdad que no. Y tampoco el ciclo del hombre lobo es un libro así, es un libro finito. No sé qué le pasó, se ve que estaba la cocaína o el alcohol con alpiste que tomaba o alguna de esas cosas no lo dejó que físicamente transformara una idea básica en un libro 700 páginas. Porque el ciclo del hombre lobo es una idea básica y esta del mono es una historia básica, un mono maldito. Miren para atrás y hay montones de obras sobre objetos malditos. Montones. Vamos a empezar por la muñeca Bloodwood y la pata de mono de Jacob. Empezamos por ahí. Y por ejemplo también tenemos el Diablo en la botella de Luis Stevenson, de que le pide una botella que tiene como un geniecillo adentro y le piden un deseo y el tipo te da un deseo como la pata de mono. O sea, el deseo provoca que muera gente para que vos tengas lo que vos deseas. O sea, todas esas obras ya venían siendo escritas desde hace mucho y obviamente un tipo como King lo que iba a hacer es banalizarlas, llenarlas de marcas de ropa y de tonterías. Y la película de Will Perkin lo que hace es burlarse de toda la banalización de King. Incluso el final es re choto, pero se nota que está hecho así. O sea, Will Perkin no se tomó la película en serio. Y yo creo que es el mayor valor que tiene la película. Le chupó un huevo, la hizo, fin. La llenó de pelotudeces porque se le cantó. Y dentro de todo, como el tipo tiene talento, le quedó mejor que el cuento. Bueno, espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten. Nos vemos en unas horas en el vivo de los sábados. Vamos a ver si... ¿de qué hablamos? Y el domingo, en Twitch, voy a pasar Fahrenheit 451, basada en la obra de Ray Bradbury, dirigida por François Truffaut. Película creo del 66. Bueno, ahora sí, no se olviden de mis libros en Amazon. Ahí están. Vayan y cómprenlos. Y ahora sí, da sueño.